Y le damos la bienvenida ahora al doctor Walter Gutiérrez, que es el defensor del pueblo. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Ricardo, Patricia, Fernando, buenos días. Gracias por el espacio. Son circunstancias especiales. Estos días, esta semana, ha sido complicada. El presidente tomó una decisión y usted ha tenido una iniciativa de plantear un entendimiento, una reunión, una mesa de diálogo, de ser posible. Pongamos el nombre que se le quiera poner. El presidente de la República, conversando hace unos instantes con Carlos Villarreal de RPP, ha dicho que él está dispuesto a ese diálogo. ¿Qué le parece? Esto es muy positivo, pero permítame un par de segundos primero para saludar a RPP. Muchas gracias. Gracias. Como alguna vez lo dijimos y no vamos a cansar de repetirnos, la RPP es una institución y el país necesita instituciones. Y el eslogan de RPP, confianza por todos los medios, creo que es lo que hay que construir ahora en el país. Confianza a toda costa y confianza con el concurso y participación de todos. Y por eso me parece muy positivo que el presidente de la República haya recogido esta iniciativa y no solamente la recoja, sino que además la lidere, porque hay que generar espacios de diálogo para empezar a ponernos de acuerdo en una situación tan anómala como la que vivimos. ¿Qué lectura tiene usted de lo que ha pasado, doctor? Porque en un primer momento no se sabía si es que finalmente se iba a imponer una posición u otra, la del Ejecutivo, la del Congreso. Finalmente se impuso la del presidente de la República, que contó con el respaldo ciudadano y además con el de las Fuerzas Armadas. Yo en este momento no quisiera estacionarme, aparcarme en debates legales, constitucionales, porque siempre van a haber más de dos posiciones. Claro. Yo desde luego tengo una mirada sobre este tema, pero lo que le puedo decir es que la razón de ser o la base de un sistema democrático es el control. Desde luego también, y por supuesto, el equilibrio de poderes, pero por supuesto, la concreción de los derechos fundamentales. Y la Defensoría, fíjese usted, tiene las dos tareas. Por un lado, promover, garantizar los derechos fundamentales, pero también es una institución pensada y diseñada para contribuir en el control del poder. Y la situación actual es que tenemos un Ejecutivo que es gobierno, que también es legislador, y que no tiene una fiscalización política. Esa situación es una situación, por decirlo menos, inédita, análoga, y desde luego tenemos que buscar mecanismos para reconducir al país a una situación de constitucionalidad plena. No estamos, dice usted, un Estado completamente constitucional, estamos frente más bien a una situación alejada de la Constitución. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, por un lado, lo he mencionado, digamos que la manera... ¿Nos alejamos de la Constitución, quedamos fuera de la Constitución o un pasito dentro y un pasito fuera? Mire, lo que sucede es que cuando apelamos a interpretaciones, digamos, laxas, abiertas, y qué tan laxas, qué tan abiertas, eso lo dirá el Tribunal Constitucional, para disolver el Congreso, y quien hace esa interpretación es nada menos que quien detente el poder. Ahí tiene usted una situación que cuando menos es discutible. En segundo lugar, ahora tenemos un Ejecutivo que tiene la capacidad de legislar por decretos de urgencia y que podría cambiarle digamos, lo que es el ordenamiento básico del país, como es el Código Penal, como es el Código Civil, como es el Código Tributario, sin que nadie pueda detener esa situación, porque la Comisión Permanente lo que hace es simplemente revisar, calificar, pero no puede hacer más, y trasladarlo al nuevo Congreso. Esa es una situación de 4 meses. Lo que me preocupa, lo que nos preocupa en la Defensoría es esta situación que tenemos que buscar cómo ordenarla. Y por eso es que hemos planteado la necesidad de un espacio de diálogo que, repito, debe liderar el presidente de la República y deben concurrir todos quienes tengan un concurso, participación ahí. Y ahí estamos en la misma línea de varios, como por ejemplo el propio embajador Alan Wagner, que ha hablado de una mesa de diálogo, o el propio secretario general de la OEA. Pero esa es la mitad del problema. La otra mitad del problema es lo que se viene. La ciudadanía, el país está
en el derecho de saber las implicancias y riesgos de las próximas elecciones. El próximo Congreso podría interpretar que puede quedarse 5 años. Porque recuerde usted el argumento de que se podía reducir el plazo, el periodo congresal y el periodo presidencial. Y si eso era constitucional, podrían interpretar estos señores y decir, bueno, nosotros nos quedamos 5 años. Entonces, y luego entraremos a otro debate constitucional donde vamos a tener posiciones de un lado y posiciones de otro lado. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Porque además todo apunta a que quienes van a llegar no necesariamente sean los mejores, porque es un periodo breve, porque no se van a poder reelegir, porque no hay tiempo para que se implementen las reformas constitucionales, las reformas políticas. Es decir, todo está enderezado, encaminado a que las cosas puedan ir mal. Y para rematar esto, ese tribunal, ese poder legislativo, va a elegir el nuevo Tribunal Constitucional, es decir, aquel tribunal que podría detener estas situaciones. Dígame si no tenemos que abordar todos estos temas en esos espacios de diálogo, en ese espacio de diálogo, que repito, subrayo, debe liderar el propio presidente de la República, porque él tiene que ser, y estoy seguro que sí, consciente de todos estos riesgos. Pero no me queda claro con quién tiene que dialogar. Esto es tan complicado, Patricia, que también, no solamente la agenda hay que construirla, también los actores. Claro, porque... Por eso esta es una situación compleja. ¿El presidente del Congreso? Desde luego. El presidente del Congreso, probablemente a líderes de partidos políticos, quienes, si usted me apura, yo no puedo dar las respuestas. Estamos en una situación completamente inédita y minada por todos lados. Tan compleja que la situación se ha llegado a tal límite que tenemos que hablar de diálogo. No sabemos quiénes se tienen que sentar en la mesa, porque están los que no quieren participar, están los que no se hablan. De verdad, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que se calmen las aguas? He dicho que el país es mucho más que los extremos que tratan de destruirse, y en ese esfuerzo de destruirse destruyen al país. El Perú es mucho más que eso. ¿Cuál era el mandato constitucional para el legislativo y para el ejecutivo? Ustedes tienen que cooperar y dialogar. No, ese mandato lo interpretó y lo plasmó en una sentencia el Tribunal Constitucional. No que se entrampen en un contencioso que termine llevándonos a una situación como la que nos ha llevado. Han defraudado el capital democrático construido hace 20 años, hace 19 años, que nosotros como ciudadanos le entregamos. Se equivocó de punta a punta el Congreso. Nosotros 24 horas antes de que se elija, exhortamos al Congreso a que no se elija, apelando a un mínimo de racionalidad y responsabilidad. Y sin embargo, no se hizo caso a esta exhortación de la Defensoría del Pueblo. No repitamos el contencioso, no repitamos esta confrontación. Hagamos un esfuerzo por dialogar. Lo que define la democracia es el diálogo y es el acuerdo. Señor Gutiérrez, si es que lo he entendido bien, usted ve una doble responsabilidad. Por una parte, para los 4 meses que vienen por delante, en donde hay un gobierno que no tiene fiscalización porque no hay Congreso, excepto una comisión permanente que no tiene funciones fiscalizadoras. Y luego lo que viene con el Congreso futuro, elegido en estas circunstancias precipitadas y, como usted teme, no contando con el mejor personal. Lo que más le preocupa, si entiendo bien, es que el gobierno durante los 4 meses que vienen por delante puedan tomar decisiones equivocadas sin contraparte. Y luego que el Congreso futuro elija a un tribunal constitucional que sea capturado por el Poder Ejecutivo. No necesariamente por el Poder Ejecutivo, sino que pudieran llegar personas que no tengan las competencias. Sí. Le voy a pedir un ratito para que sostenga la respuesta. Vamos a una pausa conversando con el defensor del pueblo. Que tenía que resolver este asunto, defensor, quienes participan en no solamente el diálogo, es una primera discusión, sino en las elecciones que se han convocado para el 26 de enero, elecciones parlamentarias. La discusión ahora está en que si los congresistas que han sido revocados pueden participar en ese proceso, y si no lo pueden hacer, ¿pueden participar en el proceso del 2021 entonces?
Bueno, eso es un tema puntualmente del derecho electoral y que a quien le compete es al Jurado Nacional de Elecciones. Ahí pueden aplicarse varios principios, probablemente algunos hablen de las jurisprudencias que ya se dieron, que aquellos funcionarios que fueron revocados no pueden ser elegidos y otros hablarán del derecho de participación. Y entonces nuevamente estaremos ante otro debate y discusión legal. Pero creo que, como dije hace un rato, no debemos detenernos por el momento en estas discusiones. Ya hay órganos que lo resolverán. Creo que ahora lo importante es ver a lo que nos estamos enfrentando y a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Los riesgos de un poder sin control y además un parlamento sin control y con competencias altamente riesgosas y preocupantes para los próximos 20 años. ¿El Tribunal Constitucional tiene algo que decir? ¿Debe ser consultado? ¿Se debe escuchar su voz? Sin ninguna duda. A ver, de todo el escenario complicado, varias cosas. El presidente ha reconocido que el tribunal tiene la última palabra, lo propio el presidente del Consejo de Ministros, el secretario general de la OEA, todos reconocemos y entonces el tribunal tiene que decir su palabra. Pero no puede hacerlo motu propio, necesita ser solicitado a través de una demanda competencial. ¿Quién puede presentarla? Hasta el momento no se hace. Entre quienes están facultados para hacerlo, está usted, justamente en su calidad de... Literalmente quienes están, para hablar de la literalidad de la norma, desde luego quienes están disputando esas competencias, podría ser el propio presidente de la República o sería el presidente de... el Congreso o de la Comisión Permanente ahora. Ellos directamente, pero no los únicos. Porque el propio Tribunal Constitucional ha hablado de la elasticidad, de la flexibilidad para situaciones como estas, y desde la lectura de la Defensoría del Pueblo, desde luego la Defensoría del Pueblo es una de las instituciones que lo puede hacer. Pero cada día con su afán vamos a esperar cómo se decantan en las próximas horas y días este punto, y luego la Defensoría como institución, que también es un contrapoder, dará el paso que corresponda. Bueno, y entonces las voces que señalan que esto no es competencia del Tribunal Constitucional no necesariamente tienen la razón. Voces, la verdad esas voces no las he escuchado y prefiero no escucharlas. Pero en palabras de la Defensoría es el TC tiene competencia. El Tribunal Constitucional es el último intérprete y definitivo intérprete de la Constitución. Y eso lo reconocemos todos. Muy bien, muy bien. Clarísimo. Muchísimas gracias. Más claro el agua. El defensor del pueblo Walter Gutiérrez con nosotros, conversando sobre la coyuntura y el papel que le toca a su institución. Nosotros nos vamos a escuchar nuestros titulares.